Buenos días, licenciado. Buen día. Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, licenciado. Muy amable. Muy bien, gracias. Ya vamos a comenzar nomás, de nuevo mes de trazado. Ya, el día de ayer hemos visto tipos de mercado, que es un repaso, ¿no? Sigue siendo un repaso lo que es la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Hemos intentado algo así como refrescar la memoria respecto al monopolio, duopolio, oligopolio, desde la perspectiva de la oferta y desde la perspectiva de la demanda, que muy poco, ¿no? Muy poco como les digo, muy poco vamos a encontrar en los libros de economía incluso, ¿no? Muy poco nos van a abordar sobre el monoxonio, ¿no? Duoxonio y de oligoxonio, ¿no? Entonces, lo único que nos dicen los textos es de que puede existir en los mercados, ¿no? Monoxonio, duoxonio, que sería también un tipo de competencia imperfecta. Entonces, ¿cómo nos imaginaríamos el monoxonio, no? O sea, un ejemplo hipotético que podría ocurrir es de que si yo tuviera la necesidad de vender mi auto, ¿no? Y tengo solamente un interesado. En parte, este único interesado podría definir el precio, ¿no? Podría definir, ¿no? Por ahí no hay más interesados, etcétera. Entonces, se referiría a eso, ¿no? Que tendríamos solo un interesado de algún bien o servicio y que estaría definiendo, ¿no? Entonces, si uno quisiera vender un poquito más, en más precio, sin embargo, el precio que está definiendo el comprador podría ser la definitiva. El duoxonio podría ocurrir algo similar, ¿no? Que tengamos solamente dos compradores, ¿no? Dos compradores interesados en algún bien o servicio. Podría ocurrir, ¿no? En algunas situaciones, reitero, en algunas situaciones podría ocurrir que tengamos solo dos interesados. Y el oligoxonio ocurriría más o menos similar, ¿no? Que tengamos solamente pocos interesados, ¿no? Lo mismo podríamos ir, ¿no? O sea, en la movilidad o lo que fuere, podría ocurrir de que nos pregunten, no sé, 4, 5, 10 interesados en algún bien que quisiéramos vender. Y claro, uno tendrá que decidir venderlos entre esos interesados, ¿no? Entonces, intentando vender en el mejor precio, bueno, y los otros intentando comprar en el menor precio posible. Podría ser algo así, ahorita se me ocurre hablar sobre el tema de los remates, ¿no? En los remates ahí no creo que tengamos miles interesados, ¿no? Podríamos tener algunos pocos interesados en los remates que usualmente ocurren, ¿no? Incluso los bancos creo que rematan a veces cuando no pueden pagar, y las hipotecas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estaría, ¿no? Un poco en la subasta, ¿no? La subasta del precio, ¿no? ¿Quién ofrece más? ¿Quién ofrece más? ¿No? Entonces, y ahí, en otras palabras, estaría definiendo el consumidor, ¿no? Estaríamos hablando de una situación de oligoxonio, en esas situaciones de remate, donde el consumidor pone, en otras palabras, el oferente pone un precio base, pero el que define es el consumidor, ¿no? El posible comprador. Con eso podríamos estar pasando este punto, ¿no? Si tienen algún comentario, un poco para ir despertando, o sea, algunos, estamos pocos, ¿no? Que ha pasado hoy día, solo 90. No sé si tienen algún comentario, si no, continuamos, ¿no? Aquí vamos a colocar.
clase 3. ¿Está todo claro? Lice, disculpe, buenos días. Está grabando ¿Perdón? está grabando la clase, disculpe. Sí, pero no estoy compartiendo por si acaso. Si ustedes quieren tenerlo, ustedes lo pueden hacer, ¿no? Tienen ya, qué sé yo, servidores que les pueden permitir grabar, ¿no? Para mí es bastante complicado, no soy muy habilidoso para estas cosas y en todo caso, si alguien quiere tenerlo, qué sé yo, podría grabarlo, ¿no? Podría grabar las clases, pero eso, no lo estoy compartiendo, ¿no? Entonces es como si fuera esto una clase presencial que uno decide, ¿no? Uno prioriza estar, no estar, ¿no? Entonces, yo no sé cómo ustedes deciden tener cruce de horarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí eso es muy grave. No deberían de tener cruce de horarios en tanto tienen ustedes, por decirles, esta materia tienen 4 grupos, ¿no? 4 grupos que les oferta. No son muchos, pero ustedes tendrían que tener la opción de elegir los horarios que no se les cruce. Ese es el escenario ideal, ¿no? Ya, ahora lo que vamos a ver es, en el texto van a encontrar un punto no menor que aborda sobre lo que es la economía. Vamos a verificar. Economía libre de mercado. Y la otra es la economía social de mercado. Que esto, claro está, que desemboca en este punto o en este debate. El texto dice un debate obsoleto, ¿no? Lo que se denomina capitalismo, ¿sí? ¿No? Capitalismo, y estamos hablando del socialismo. De hecho, habla el autor de un un debate obsoleto, porque claro está, con la caída del muro de Berlín en 1989, se habla algo así como que murió el socialismo, ¿no? Murió el socialismo y solo quedamos en el modelo capitalista, que es, entre comillas, la que algo así como ha funcionado en el mundo. De hecho, el autor que estamos leyendo, este señor Méndez, está convencidísimo de que el único modelo de producción es la economía libre de mercado. Estamos hablando de lo que se denomina como, también como seudónimo, podríamos decir, como capitalismo libre de mercado. Para algunos también podría denominar esto, está muy relacionado al liberalismo, neoliberalismo, ¿no? Donde, ojo, el Estado, la participación del Estado, ¿no? Del gobierno, es mínima, ¿no? Es pequeña. La participación del Estado en la economía es muy pequeña, ¿no? De eso estamos hablando cuando se habla de economía libre de mercado. La economía social de mercado también podríamos denominarlo algo así como capitalismo de Estado, ¿no? En este tipo de modelo, el Estado sí interviene en la economía, ¿no? Sí interviene. Entonces, uno más o menos podríamos pensar, ¿no? Más o menos, ojo, no es que es así,
Porque estos modelos me parece que son bastante plásticos, ¿no? Y cada gobierno más o menos adecua a algo así como a sus necesidades. Algunos países son más neoliberales, algunos son medianamente neoliberales y algunos están practicando algo así como seguimos en una economía libre de mercado, pero donde el Estado toma protagonismo en la economía, ¿no? Por ahí podríamos estar pensando en algo así como que en Chile, hasta Piñera, tenían una economía libre de mercado, ¿no? O sea, donde prácticamente han dejado todo en manos del mercado. En el caso boliviano podríamos pensar, ¿no? Un poco encontrando etapas, ciclos, más o menos si nosotros recordamos o hemos leído historia económica en Bolivia, podríamos estar hablando que hasta el año 1953, ojo, hasta el año 1953, en Bolivia funcionaba el modelo liberal, ¿no? El modelo liberal donde la iniciativa privada era protagónica en la economía y el Estado, su participación del Estado en la economía era bastante pequeña. Con la Revolución Nacional, que así se denomina en la historia, en 1952, que surge otro modelo, un modelo que se llama estatista, ¿no? Donde el Estado toma protagonismo en la economía, esto debido a las nacionalizaciones, ¿no? En esa época, en ese periodo, nace Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Comibol, etcétera, ¿no? ENDELF, con seguridad. Entonces ahí tenemos capitalismo de Estado en Bolivia, 1953, que esto nos dura hasta el año 1985, donde se desata todo lo que es la hiperinflación, ¿no? De deudas externas impagables, y se cambia a otro modelo en Bolivia, y se pasa al neoliberalismo. El neoliberalismo sería algo así como un nuevo liberalismo, ¿no? Lo neo significa nuevo, un nuevo liberalismo, donde nuevamente el mercado toma protagonismo en la economía y el Estado se achica el Estado, ¿no? Su participación en la economía es mínima, es pequeña. Recuerden que este modelo neoliberal, más o menos, estaríamos hablando en el caso boliviano, 1986, y que dura hasta el año 2005, ¿no? Todo lo que ha significado las capitalizaciones, las empresas estratégicas, en el caso boliviano, se enajenan, ¿no? Pasan a manos privadas. Con el neologismo de capitalismo, en realidad hay una suerte de enajenación, de privatización de las empresas estratégicas en Bolivia. Y el año 2005, con la asunción del gobierno con el MAS, uno podría pensar hasta la fecha tendríamos algo así como capitalismo de Estado, ¿no? No es socialismo para nada. Será su sigla Movimiento al Socialismo, pero yo más o menos pensando y un poco ajustándonos a estos modelos, podríamos estar hablando de un capitalismo de Estado, ¿no? Donde el Estado evidentemente toma protagonismo, ¿no? En la economía, ¿no? No solamente en lo que significa la nacionalización, entre comillas, de los recursos estratégicos, sino que incluso nacen a la luz, ¿no? O sea, dan lugar a la creación, al nacimiento de nuevas empresas estatales. Entre ellas está BOA, está Papel Bol, Lácteos Bol, ¿no? EVA, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos ir enumerando estas empresas denominadas estatales que como les digo, que están funcionando actualmente pese a todas las críticas que se la puede hacer, ¿no? Porque en tanto algunos dicen de que estas están funcionando en quiebra, ¿no? O sea, no generan riqueza, no generan ganancias, en realidad están subvencionando el Estado, etcétera, ¿no? Entonces, más allá de eso, estamos hablando de un capitalismo de Estado, ¿no? Entonces,
Veamos cuáles son los, en este caso, algo así como algunas premisas de llamaremos modelo, ¿no? Algunas premisas de este modelo. Tenemos siguiente, ¿no? Tenemos neoliberalismo, ya decíamos, capitalismo libre de mercado, donde podríamos encontrar algo así como sus mayores exponentes como países, Estados Unidos, Chile, lo que fue de Chile, no sabemos qué va a ocurrir con el gobierno de Boric, gobierno de corte izquierdista, que por lo visto no va a hacer muchos cambios, ¿no? Por lo menos eso se está mostrando por lo que ha ocurrido en el plebiscito o en lo que ellos tenían la posibilidad de elegir una nueva constitución, aprobar o rechazarla, etcétera, ¿no? En Colombia lo mismo está ocurriendo, ¿no? Colombia siempre ha sido un país liberal. Con el gobierno de Petro todavía no se ve cambios sustanciales. Lo único que conocemos de Colombia a la fecha es de que está intentando hacer ajustes en el régimen tributario, ¿no? Me imagino, no he leído de Colombia, sin embargo debe estar su pretensión de este gobierno de izquierda, entre comillas, de intentar algo así como a partir de los impuestos regular la riqueza de la gente, ¿no? Porque el mayor problema de los estados de Chile y Colombia con seguridad es la desigualdad socioeconómica, ¿no? La desigualdad socioeconómica. Entonces, estos países, reitero, a la cabeza de Estados Unidos, pregonan aquello, ¿no? De que el libre mercado, dejar la iniciativa a manos privadas, es lo que nos va a permitir generar riqueza y es la que nos va a permitir llegar al bien común, ¿no? Que eso habíamos visto ya en estas propuestas de los economistas clásicos como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, etcétera, ¿no? Todo lo que esta escuela da lugar al liberalismo. No me acuerdo, no sé si en el grupo paralelo del 24 decían qué significa liberalismo, ¿no? Cuáles son sus premisas, etcétera. Ojo, estos economistas llamadas clásicos, incluso Adam Smith es considerado como el padre de la economía clásica, ¿no? No es que ellos dicen nosotros pregonamos el liberalismo, ni mucho menos, sino si sus propuestas teóricas, empíricas, pregonan aquello, ¿no? Pregonan aquello. Entonces, la mano invisible, etcétera, ¿no? Entonces, un poco recordando aquello está este texto de la riqueza y las causas de la riqueza de las naciones de Adam Smith, padre de la economía clásica, este libro data de 1776. Estamos hablando de la libertad de mercado, que se denomina esta justamente como la mano invisible, ¿no? Entonces, la mano invisible es algo así como que el mercado se regula y se autorregula de manera automática, ¿no? Y que esta regulación automática es lo que permite el bien común, que es gracias a que el mercado funciona de manera libre, ¿no? Entonces, la mano invisible es como una regulación y autorregulación de manera automática. Y esa función estaría cumpliendo un mercado libre, ¿no? Que sea libre. Entonces, el liberalismo significa también libertad individual, ¿no? Donde está la empresa privada y la propiedad privada, ¿no? Que esto está vinculado a los derechos individuales. Ojo, este es el paso de lo que es el liberalismo y el neoliberalismo, algo así como los más citados proponentes del neoliberalismo, este nuevo liberalismo es Hayek y Friedman, ¿no? Milton Friedman, que algunos más o menos lo catalogan en particular probablemente una perspectiva sociológica, dicen que estos plantean el capitalismo salvaje porque
está de por medio de privatizar casi todo, ¿no? O sea, esta propuesta neoliberal es de que se privatiza absolutamente todo. Y en Bolivia hemos sido testigos, ¿no?, de aquello. Se ha privatizado de los años 1986 hasta el 2005 y en particular en los años 90 se ha privatizado los recursos estratégicos, ¿no? Han pasado a manos privadas, YPFB, Comibol, ¿no? Han pasado a manos privadas lo que fue el YOI, etcétera, ¿no? Entonces, pero no solamente eso, se ha intentado, casi logrado, yo diría, privatizar, por ejemplo, el agua, ¿no? En el caso de Cochabamba se desató todo un conflicto social de magnitudes grandes, lo que por historia ya me imagino ustedes conocen, lo que fue la pieza del agua, ¿no? Que así se bautizó esta empresa transnacional que ya estaba operando en Cochabamba, en La Paz, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la posibilidad de privatización prácticamente era, y me imagino que después del agua se venía la educación, ¿no? Con seguridad. Probablemente hubiéramos estado a estas alturas con universidades privatizadas, muy parecido a lo que pregona, ¿no?, Estados Unidos. En Estados Unidos se sabe que no hay universidades públicas, todas son privadas, y la posibilidad de estudiar de manera gratuita en estas universidades es tener las mejores notas, realmente ser los mejores, con las mejores calificaciones, ingresan, ¿no?, a estudiar becados. Y los que no tienen posibilidades o no tienen las notas suficientes para estudiar de manera gratuita, becado, estoy hablando de Estados Unidos, tienen que pagar, ¿no? Hace poco me enteré que más o menos estudiar una licenciatura en una de las mejores universidades del mundo y de Estados Unidos cuesta algo así como $100,000, ¿no? Por si acaso, una licenciatura, o por ahí cuesta más, ¿no? En Chile hemos escuchado lo mismo, ¿no? La privatización de la educación. Han intentado, creo, flexibilizar, creo que, no sé si lo han logrado, o por ahí en Chile también seguimos hablando de una educación privada, ¿no?, donde uno tiene que pagarse. Hemos escuchado en los años anteriores que la gran mayoría estudia incluso adeudándose, ¿no? Que estudia en la universidad se adeuda con el banco y que la posibilidad de pagar luego de salir profesional y amortizando, ¿no? No sé, los siguientes 20, 30 años, ¿no? Entonces, esa propuesta de liberalismo, ojo, liberalismo y neoliberalismo, es algo así como que privatizar todo, dejar en manos privadas absolutamente todo, ¿no? Entonces, los extremos siempre son malos, negativos, ¿no? Sí que probablemente en algunos aspectos funciona el mercado, pero no en todo probablemente, ¿no? Aquí tenemos a Milton Friedman con la libertad de elegir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios? Quizás, no sé si tienen algún comentario, duda, preguntas respecto a esta. En realidad es una corriente, ¿no? Una escuela, una forma de pensar cómo debe funcionar la economía, ¿no? No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario al respecto. ¿Está todo claro? Está todo claro, licenciado. Ya. Entonces, si alguien quisiera, no sé, comentar, porque es bueno por si acaso intervenir, ¿no? Porque si no se van a dormir, yo les digo, se van a dormir porque hasta la pantalla, ¿no?, cansa. Ya. Esto, tienen que ingresar más temprano, ¿no? Estamos ya 7:30, siguen ingresando, ¿no? O se salen. Ya, a ver, tenemos los principios de este modelo de economía, ¿no? La economía libre de mercado.
los principios sobre los cuales se sustentan esta economía libre de mercado es lo siguiente, que en parte ya lo dijimos en esta parte introductoria. Los principios es la libertad individual, dejar la iniciativa económica en manos privadas, ¿no? Que eso de manera recurrente mencionado. Propiedad privada, ¿no? Respetar la propiedad privada. Estamos hablando del rendimiento individual, ¿no? Productividad de cada individuo. No medir la productividad. Medir la productividad de cada individuo, ¿no? Hoy más que nunca se ve aquello, ¿no? Tenemos que ser eficientes, eficaces, ¿no? En lo que sabemos hacer, ¿no? De hecho, si no nos revisa o sea, se habla ya estamos en la cuarta revolución industrial, eso se dice. La primera revolución industrial estamos hablando del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, ¿no? Con la aparición se habla, ¿no? de la máquina de vapor, de las máquinas de tejer, etcétera. La segunda revolución industrial se habla con la aparición del oro negro, ¿no? Los combustibles fósiles, la electricidad, ¿no? Eso daría lugar a lo que es la segunda revolución industrial. La tercera se habla de la revolución informática, ¿no? De la informática que ha revolucionado el mundo, ¿no? Estamos hablando probablemente de los años 70, 80, ¿no? Las computadoras, etcétera. Y que ahora estaríamos hablando con una cuarta revolución industrial que seríamos algo así como la era digital, ¿no? Todo se está virtualizando, ¿no? Se está virtualizando, ya habíamos hablado de que nosotros podemos hacer transacciones virtuales. Está tomando fuerza algo así como la economía digital, ¿no? La economía digital. Ya nosotros podemos pagar con nuestras tarjetas, por ejemplo, en los supermercados, etcétera, ¿no? Ya no necesitamos llevar dinero. Entonces ha cambiado el mundo, ¿no? O sea, las cuatro revoluciones industriales podríamos pensar que ha posibilitado el cambio del mundo, ¿no? Que ha posibilitado el cambio del mundo porque esto ha significado que nosotros cambiemos nuestra concepción del tiempo y el espacio. Se imagina en el siglo XIV, XV, donde uno para trasladarse de un lugar a otro probablemente necesitaba, no sé si días, semanas, peor aún trasladarse de un país a otro país, de un continente a otro continente. Luego ya con la aparición de los combustibles fósiles, aparición del automóvil, qué sé yo, el avión, etcétera, este tiempo y espacio se ha ido acortando, ¿no? En menos tiempo hacemos estos viajes. Y hoy día aún más, ¿no? O sea, nosotros podemos conocer otros países, ¿no? De manera virtual, ¿no? De manera virtual, ¿no? Hoy en día con lo del Internet, podemos conocer, no sé, pues, cómo es un país, ¿no? Cuáles son sus costumbres, su economía, su población, etcétera, ¿no? ¿Se imaginan? Entonces, cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Del siglo XIV al XV, donde probablemente Cristóbal Colón viajó por, no sé si semanas, meses o años, que estaban ahí en el barco por su desesperación de ver tierra. Y hoy en día moverse de un país, de un continente a otro, es posible lograrlo probablemente en un día, 2 días, ¿no? Solo a manera de ejemplo, a mí me tocó viajar a Bangalore, India, por una situación académica, allá por los años 2011, y claro, o sea, en términos de tiempo, uno viaja de Cochabamba a La Paz, la Cochabamba, La Paz, de La Paz creo que nos llevaron a Santa Cruz, de Santa Cruz, Sao Paulo a París, ¿no? París de Francia, de París a Bangalore, que fue, el de París a Bangalore fue hasta ahora, todos mis viajes que hice, fue el viaje más largo que hice, ¿no? 18 horas, ¿no? Estar en el avión 18 horas,
de París a Bangalore, a la India. Y claro, ya está al otro lado del mundo, uno diría, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, uno va sumando las horas, si fueran estas conexiones directas, ¿cuánto tiempo tardaríamos, no? De Cochabamba a La Paz, estamos hablando más o menos de 30-35 minutos. La Paz Santa Cruz, más o menos también por ahí, 35-40 minutos. Santa Cruz a Sao Paulo, si mi memoria no me falla, creo que ese viaje fue algo así como 4 horas. De Sao Paulo a París, si no estoy mal, fueron otros 6 u 8 horas. Y de París a Bangalore fueron algo así como 18 horas. Entonces, uno sumando, podríamos estar en algo así como en 2 días más o menos, ¿no? Pero creo que por las conexiones, etcétera, creo que hemos tardado un poco más, ¿no? Entonces, ojo, eso simplemente para ilustrar lo que significa hoy en día hablar de la revolución industrial y lo que significa, en este caso, este tema de la productividad, ¿no? Cada vez tenemos que producir más en menor tiempo, ¿no? Nos miden, ¿no? O sea, tenemos que ser eficientes, la máquina nos ayuda, sí, etcétera, ¿no? ¿Quién podría imaginarse hace 10, 20 años atrás, 30 años atrás, que íbamos a estar en conexiones ya virtualizadas, ¿no? Como estas, o sea, estuvimos acostumbrados a tener estas clases de manera presencial, ¿no? Como dicen, face to face, cara a cara, ¿no? Interactuar, aunque el tema de interacción, en este caso con grupos numerosos como son ustedes, es difícil, ¿no? O sea, por ahí se reducen las personas a números, yo siempre pensaba eso. Otro aspecto importante que pregona como principio la economía libre de mercado, ojo, es la competencia, ¿no? Premiar la calificación, ¿no? Suerte de premiación, ¿no? A la competencia, al mejor. Por eso les decía, por ejemplo, en Corea del Sur, por ejemplo, los jóvenes compiten por sacar las mejores notas, y esto por los videos podrían ustedes averiguar que en Corea del Sur, por ejemplo, los jóvenes se suicidan, ¿no? Se botan por las ventanas de las universidades, a veces cuando sacan bajas calificaciones, porque esto quita méritos para poder encontrar un buen trabajo, ¿no? De hecho, los que tienen las mejores calificaciones en las universidades tienen empleo seguro o empleo ya garantizado, ¿no? Y aquellos que no tienen buenas calificaciones son los que quedan relegados. Entonces hay casos en los cuales probablemente hay jóvenes, señoritas, que se esfuerzan, que estudian, incluso digamos, de sobremanera, yo diría, ¿no? Estudiar 18 horas, 20 horas diarias, dormir muy poco. Ir a la universidad para ellos significa no solamente quedarse con las clases que puedan recibir del profesor, del maestro, etcétera, sino que además ellos pasan cursos en las noches, ¿no? En algún instituto para seguir reforzando sus conocimientos, sus ideas, etcétera, ¿no? Entonces estudian realmente sobremanera, y eso, claro, en esta idea de que el ser mejor tiene su premiación. Responsabilidad propia, emprendimientos, premia los emprendimientos, la economía libre de mercado. El Estado de Derecho, dice, a lo que se resume el Estado es garantizar el Estado de Derecho. ¿Y esto qué es? Debe garantizar la libertad, propiedad privada, la libre iniciativa, etc. El Estado no puede ser productor, ¿no? Como vamos a ver en lo que ocurre en la economía social de mercado. Aquí el Estado, su participación del Estado en la economía simplemente es garantizar las libertades individuales, en este caso, ¿no? A la iniciativa privada, ¿no? Garantizar la propiedad privada, etc. Hará trabajos mínimos, ¿no? Por decirles todo lo que tiene que ver con los bienes públicos, ¿no? Me estoy refiriendo, imagino, incluso en estas economías libres de mercado, no sé si están privatizadas, por decirles, los caminos, las plazas, ¿no?
capaz también ya está privatizado las plazas, pero creo que no hemos escuchado eso, ¿no? O sea, espacios públicos que estén privatizadas, ¿no? Yo creo que caminar libremente por las calles el Estado te garantiza, ¿no? O sea, en este caso el Estado garantiza el buen estado de los caminos, de las plazas, etcétera, ¿no? Entonces, estos espacios públicos. Reitero, el Estado es pequeño, su accionar es mínima en la economía, ¿no? Es mínimo en la economía porque lo que se premia, repito, es la competencia, el rendimiento individual, se premia el emprendimiento, ¿no? Porque pregona esta idea de que la economía libre de mercado es la que nos va a llevar al bien común y este bien común va a permitir que una economía crezca. El ejemplo paradigmático siempre que nos van a plantear en esta idea es de que Estados Unidos, es gracias a que ahí se han aplicado las políticas neoliberales a ultranza, es la que permite que Estados Unidos sea Estados Unidos, ¿no? Y también se habla del modelo chileno, ¿no? Que Chile es gracias a Pinochet, ¿no? A todo su, qué sé yo, forma de gobierno, modelo económico, ¿no? Que Pinochet trajo todo el modelo económico de los que se denominó en su momento los Chicago Boys, ¿no? Que es la Universidad de Chicago, que ahí habían los economistas más avanzados en lo que es la economía libre de mercado. Entre ellos estaba ahí el gran maestro, ¿no? El maestro de maestros, que se lo cita reiteradamente en este modelo, es Milton Friedman, que escribe este libro que se llama La libertad de elegir, ¿no? Eso es su libro, ¿no? Ya se imaginarán las propuestas que plantea Milton Friedman, y que ese modelo en este caso se establece en Chile desde los años 70, cuando asume Augusto Pinochet, y que dura hasta 1990. Se restablece la democracia en Chile, porque desde los 70 a los 90, Chile es gobernado por algo así como un gobierno autoritario, ¿no? Un gobierno algo así como omnipotente, que no hay elecciones, ¿no? Pinochet se atribuye toda la autoridad y el poder para administrar un país durante, estamos hablando, 20 años, ¿no? Pero que aplica un modelo libre de mercado, ¿no? Y que cuando se establece la democracia en Chile en los 90 hasta que asume Boric, se habla de gobiernos democráticos, pero que siguen aplicando el modelo que utilizó Pinochet, con algunos pequeños ajustes mínimos, pero se ha seguido hablando que la educación en Chile está privatizada, ¿no? Que está privatizada, y que la economía, en este caso del modelo chileno, se sustenta en las deudas, ¿no? La clase media y la clase baja normalmente tiene deudas, ¿no? Deudas que por poco paga desde que nace hasta que muere, y por ahí hay clase privilegiada, y en esa clase privilegiada con seguridad están los banqueros que viven cómodamente, me imagino, gracias a que la gran población chilena paga, ¿no? Intereses, y esos intereses no son menores, ¿no? Ustedes saben cómo funcionan los intereses en el banco. Es más, ustedes estudian aquello, ¿no? Digamos, en términos sociales, no son lo que uno se imagina, ¿no? ¿Dudas, preguntas al respecto? Claro, licenciado. Sí, licenciado, está claro. Porque aquí como no les veo a nadie, estamos aquí como hablándole a una máquina inerte, ¿no? Muerto. El resto, ¿cómo andamos? ¿Dónde anda Anabel? Maita. Está bien, dice, se entiende. Estarán en clases realmente. Mira, también me sorprenden estas clases masivas, porque si son pocos les puedo hasta llamar lista, ¿no? Pero aquí estamos interactuando 111 personas, y no son todos, por si acaso, todas.
si no estoy mal, en el grupo 21 creo que están alrededor de 150, ¿no? Y es harto. A ver, al azar vamos a preguntar dónde anda Delmira Arispe. ¿Dónde andas? Es que han encendido y se han dormido. Ana Cristina Zurita. Carolina Beizaga. ¿Se dan cuenta o yo nomás estoy aquí especulando? No hay gente, creo. ¿Quiénes están en clases entonces? Parece que no hay gente, licenciado. Por eso es Sí, se han dormido. Solo unos cuantos, Lice. No están todos. Sí, es Creo que algunos, dice, por eso tal vez. Se han debido Sí, dormir, es- Luis. Sí, Parece se han que debido sí. dormir. Sí, parece que encienden y dicen, yo estoy por si acaso en la universidad, ya estoy en una aula de la universidad, estoy ya haciendo el ejercicio de venir temprano, por eso estoy conectando así. Hasta ingresar al internet me cuesta y ahí es donde me retraso. Pero por si acaso estoy en el aula 103. Estoy entrenándome ya, por cualquier rato vamos a volver a la presencialidad. Y ustedes están en su casa, la mayoría, u otros están en otras actividades, ¿no? Aquí hay unas manitos que estoy viendo que dicen que estoy, pero que no son muchos manitos, ¿no? Estamos hablando de 10 manitos, 11, 12. El resto me imagino que está en otra actividad o tendrá cruce, etcétera, ¿no? A ver, de Sí, los yo que creo tienen manito, ¿dónde yo está estoy Soledad? yendo a- Vaya. Puta. Buenos días. Buenos días. ¿Estás vivo o viva? Sí, Lice, estoy bien. Ya. ¿Dónde estás vos, por ejemplo? ¿Dónde estás ahorita? Sí, sin mentir. Yo estoy en mi casa, Lice. Vivo en la zona norte. Ya. Estás en la comodidad de tu casa, que te has levantado y te has conectado. Yo les sugiero incluso que tomen nota, ¿no? Porque si no, o sea, una forma de aprender, por si acaso, es leer, otra forma de aprender es escribir, otra forma de aprender es escuchar, pero si hacen las tres cosas a la vez, dice que el cerebro humano tiene mayor posibilidad de poder, qué sé yo, aprender, ¿no? Entonces, uno decide, ¿no? Estudiar, no estudiar también, pero lo ideal es que ustedes estudien y no entremos no sé, a la comodidad, ¿no? De simplemente aprobar y no aprovechar, ¿no? Ya, a ver, para no ser muy, si no se va a convertir en una clase de religión, tampoco quiero ser religioso. De manera introductoria, esto sí les digo que sería bueno que ya estén estudiando el texto, este texto de Méndez, ¿no? Que les he dejado. Ojo, este capítulo no es muy corto, no es larguito, pero yo estoy priorizando algunos aspectos que me parecen que es importante, algo así como subrayarlas, ¿no? Escribirlas en mayúsculas. Y en ese accionar, ojo, está este otro aspecto de la economía social de mercado. Economía social de mercado, podríamos denominarla, ya les decía, como el capitalismo de Estado, ¿no? Este capitalismo de Estado tiene principios, ¿no? Algo así como postulados, y se fijarán que tiene bastante similitud con la economía libre de mercado. Por eso yo algún momento
algún dato, no sé si en este grupo o en otro grupo me preguntaron si, por decirles, en Bolivia es socialismo o algo parecido, y les digo que en Bolivia no es socialismo. Estamos hablando probablemente de este capitalismo de Estado en Bolivia. ¿Por qué estamos hablando de esto? De lo siguiente. Hay libertad personal y solidaridad, ¿no? Hay propiedad privada e igualdad de oportunidades. Por ahí podríamos colocarlo en negritas esto, ¿no? Si eso realmente ocurre. Porque muchas veces está en la teoría, pero en la práctica no hay. Estamos hablando de un rendimiento individual que se premia, pero también se habla del bien común, ¿no? Se habla de competencia, pero también de estabilidad, ¿no? Se habla de responsabilidad propia, pero también de seguridad social. Se habla del Estado de Derecho, pero también de un Estado social, ¿no? Un Estado, entre comillas, reitero, de distribuidor, ¿no? De un Estado productor, de un Estado que le interesa algo así como el bienestar de la sociedad. Pero esto podrán ustedes decirme, pero eso, tal cosa no ocurre en Bolivia. En Bolivia seguimos en las calles viendo personas de la tercera edad pidiendo limosnas, etcétera, ¿no? Reitero, estos modelos son como un modelo. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una abstracción de la realidad, es una simplificación de la realidad. Simplificamos la realidad en estos modelos. En muchos casos funciona en la teoría, pero en la práctica es distinto, ¿no? Entonces, como alguien decía, una cosa es la teoría y otra cosa es estar en la práctica, ¿no? Es fácil, por ejemplo, criticar, ¿no? Decir que este gobierno que haga esto, que el otro, ¿por qué no hace? Son unos burros, unos sonsos y no sé qué, ¿no? Yo les quisiera ver en esos cargos, ¿no? A ver si lo harían mejor, ¿no? Esos cargos que realmente son bastante pesados, ¿no? Es como pensar el sector, ¿no? Porque el sector en la San Simón no hace esto, pero al sector creo que se lo ve todo el día en eventos, ¿no? De inaugurando una cosa, otra cosa, haciendo convenios, etcétera. Entonces, no debe tener tiempo ni para pensar, yo diría, ¿no? Porque para pensar necesitas tiempo, necesitas horas ocio para pensar. Es como pensar en un filósofo que está ahí sentado como Buda o como yoga y, ¿no? Así haciendo meditación y pensando de qué se va a hacer, pero parece que estos cargos son muy pesados definitivamente y no es fácil. Criticar es fácil, pero hacer es otra cosa. Con la guitarra es otra cosa, ¿no? Entonces, reitero, estos principios son algo así como podrían en algunos casos quedar como buenas intenciones, ¿no? Entonces, yo les sugiero que puedan leerla, ¿no? Leerla, estudiarla, este texto que estamos utilizando. Ahorita les digo entre qué páginas está esta parte. Estamos hablando de la economía libre de mercado y social. Estamos en la página 31, licenciado. Muy bien, muchas gracias. 31 estamos, ¿no? 31, estructura de mercado. Ojo, estructura de mercado, eso habíamos visto la anterior clase. Hemos hablado un poquito de las externalidades. Esta economía libre de mercado y la economía social de mercado, ojo, empieza en la página 59, exactamente, ¿no? 59, ahí van a encontrar la economía libre de mercado, el rol del Estado en la economía libre de mercado, van a encontrar la economía social de mercado, ya empieza en la página 65, el rol del Estado en la economía social de mercado. Vamos a hablar de lo que es la economía mixta, en lo que desemboca luego capitalismo, que dice el debate obsoleto, capitalismo versus socialismo, ¿no? Entonces, no es que estamos yendo así al pie de la letra del texto, ¿no? Por eso les dejo el texto para que ustedes puedan ampliar. Yo me estoy deteniendo en algunos aspectos que me parecen importantes, algo así como matizarlas, contextualizarlas, ¿no? Ya, entonces, en esto quedamos, mañana continuamos. Me gustaría, reitero, que puedan leer. No quiero
que yo nomás hablar, me gustaría también escucharles a ustedes, ¿no? Sus comentarios, sus críticas, sus pareceres. Incluso me animo a pensar sus sentimientos, ¿no? ¿Qué piensan, ¿no? En términos de estos modelos, qué opinan de la economía, Bolivia, etcétera. En esto vamos a cesar. Yo tengo que ir a marcar. Como les digo, ya estoy en la universidad por si acaso, porque algún rato ya tenemos que volver a la presencialidad. Entonces continuaríamos mañana con ustedes nuevamente en madrugada, ya mañana desde mi casa, entonces podré ingresar a la clase más temprano. Está bien, dice. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana.